a presentar al doctor Rubén Camargo. El doctor Rubén Camargo es médico cirujano especialista en medicina interna y cuidado intensivo, es máster en gestión de donación y trasplantes y también máster en bioética, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la AMSI, presidente del Comité de Bioética y Trasplante de AMSI, presidente del Comité de Bioética y Federación Panamericana e Ibérica de Terapia Intensiva, docente universitario de bioética y cuidado intensivo, y actualmente el doctor Rubén Camargo es el subdirector de la Red Nacional de Transplantes y Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Colombia. Para mí un orgullo y un honor, doctor, tenerlo aquí. Vamos a hablar del futuro próximo de la donación de órganos en Colombia, donación en asistolia y eutanasia. Doctor Rubén Camargo, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por estar presentes y por acompañarme en estos 35 minutos, no van a ser 30, 35 minutos, en los cuales primero darle gracias a ACTO. Yo creo que los 20 años, 22 años que lleva trabajando en los trasplantes ha sido de vital importancia. Gracias por invitar al Instituto Nacional de Salud, en cabeza del doctor Giovanni Rubiano, y gracias porque el Instituto Nacional de Salud se hace presente a través de la red de trasplantes que está dentro de la Dirección de Salud Pública. Hoy vengo a hablarles de un futuro que ojalá sea mediático, pero necesariamente tenemos que entrar en la historia, y el que no conoce la historia pues la repite, y creo que en muchas partes del mundo eso es lo que está sucediendo. Cuando estábamos en los años 70, muchos de aquí, pues desde luego que no estaban en los años 70, comienzan los trasplantes en Colombia. Y los trasplantes en Colombia comienzan con los grupos de trasplante donde ellos mismos hacían todo. El cirujano de trasplante era el que detectaba el donante, el cirujano de trasplante era el que manejaba el donante, el cirujano de trasplante era el que hablaba con la familia, el cirujano del trasplante era el que extraía los órganos, el cirujano de trasplante era el que implantaba los órganos y fuera de eso los cuidaba. Desde los años 70, desde el primer trasplante referenciado históricamente que tenemos nosotros en Medellín. ¿Cuánto tiempo pasó con eso? Pasaron cerca de 20 años de historia cuando aparecieron los primeros coordinadores de trasplantes. Los dos primeros coordinadores de trasplantes aparecieron, uno en el año 94 y otro en el año 95. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos dos? Pues eran proyectos siembra, porque venían de una maestría hecha en España, y lo primero que hicieron fue sembrar. Y sembraron algo a través de un curso que se llamó el curso de introducción a la coordinación de trasplantes. Eso fue en el año 96. Y en el año 96 lograron reunir 35 médicos y reunir a todos los grupos de trasplantes que existían actualmente en Colombia. Y de eso surgió algo muy importante. De esa siembra que comenzó en el año 96, siendo los primeros coordinadores, se logró tener la primera corporación, que era la red de trasplantes, donde los grupos de trasplantes estaban liderando, y se llamó la Corporación de Vida, producto del primer curso, Introducción a la Coordinación de Trasplantes. Es el pasado que nos lleva a nosotros a este presente y que nos lleva a nosotros a proyectarnos hacia ese futuro. Y bueno, comenzó la coordinación de trasplantes en el año 98 para los coordinadores de trasplantes que están aquí. Y esos eran los indicadores que se manejaban: 5 donantes por año, 6 donantes como tasa por millón de población. Pero en el año 2004, en el año con la resolución 214, el Ministerio de Salud establece lo que es la Red Nacional de Trasplantes, liderada por el Instituto. Pues bien, si comenzamos en el 98 y miramos, esa ha sido toda la curva que nosotros hemos tenido hasta el año pasado. Ustedes dirán, pues hombre, pues es igual desde el año 98, un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y la pregunta que todo el mundo se dice es, ¿por qué Colombia tiene 8 donantes o 7 donantes por millón de población? Y eso es parte de lo que la
realidad del presente y del futuro nos puede orientar. Manejamos únicamente donantes de muerte encefálica y manejamos únicamente donantes vivos relacionados y no relacionados. Y contamos con este grupo de profesionales, los coordinadores de trasplantes, gente reconocida por el Instituto Nacional de Salud, capacitados, pero han tenido que capacitarse en el extranjero, porque nosotros en Colombia no hemos tenido todavía los elementos para poder capacitar a estos médicos que día tras día se necesitan. Los que ven en la foto, todos los días están en las unidades de cuidados intensivos, donde los intensivistas los dejan actuar y donde ellos pueden manejar adecuadamente el donante cuando su médico tratante deja que los maneje. Pero son muy pocos, son 60 médicos que tenemos en Colombia. Para manejar nosotros más de 600 IPS que pueden haber en Colombia, tenemos un déficit de coordinadores de trasplantes. Y parte de esa curva que vimos nosotros ahora no obedece a que el coordinador, sino obedece a que no tenemos coordinadores de trasplantes. Y es una necesidad sentida en Colombia. Pues bien, esos coordinadores se centran más que todo en las IPS trasplantadoras, pero en las IPS generadoras que tenemos nosotros registradas en el Instituto Nacional de Salud, me puedo equivocar en una o dos, 360 IPS generadoras que tienen unidades de cuidados intensivos, que tienen neurocrítico. ¿Qué está pasando? El secreto español no son los intensivistas, el secreto español son las IPS generadoras, porque ahí es donde nosotros detectamos esos órganos. Y esos son los resultados que ustedes ven y que ven este embudo invertido, yo creo que todos los años. Pues bueno, ahora les traigo el del 2023, donde miren la cantidad de alertas que recibimos nosotros en el instituto y miren los donantes efectivos que nosotros podemos tener. Alertas de 2.700 y esos son los donantes efectivos. Y esos donantes efectivos tienen miles de razones para contraindicarse, pero dentro de las tantas es que hay un espacio en la red de trasplantes que no se ha integrado y son las áreas de cuidados intensivos. Entonces, ahí comienza nuestro trabajo. Y parte de nuestro trabajo para este año, que se ha realizado en el Instituto Nacional de Salud, tiene que ver con el Instituto de Evaluación de Ciencias en Salud, en los cuales nosotros, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, estuvimos trabajando en estos lineamientos. Colombia necesitaba estos lineamientos para el diagnóstico de muerte neurológica y los lineamientos para el diagnóstico de parada circulatoria. Ustedes dirán, bueno, pues eso ya lo tenemos. No. No es posible que nosotros estemos haciendo diagnósticos de muerte neurológica pidiendo y solicitando tomografías, cuando sabemos que nuestro diagnóstico es clínico y cuando sabemos que nosotros una prueba de apnea es básica para poder avanzar en la detección de nuestro donante. Nos va a servir mucho el de parada circulatoria porque nuestro proyecto va hacia la donación en asistolia controlada. Por lo menos en este documento va a salir cuánto es el tiempo de no touch para nuestros pacientes en asistolia controlada. Ya no va a ser el de los italianos 20 ni el de los franceses 15, sino Colombia ya estableció que va a ser 5 minutos. Y tenemos, como bien anunciado el doctor Rubiano, nuestros lineamientos para los coordinadores de trasplantes. Doctores, estamos hablando lenguajes diferentes y por eso nosotros queremos que estos lineamientos nos unifiquen a nosotros, nos unifiquen desde el punto de vista científico, nos unifiquen a nosotros desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, jurídico y ético. Y esos son los 5 elementos que nuestros lineamientos van a tener. Compromiso que se adquirió con los coordinadores de trasplantes el 4 de diciembre cuando hicimos nuestra primera reunión y para este mes que viene estamos haciendo ya nuestra entrega de lineamientos para que todos empecemos a hablar igual y empecemos a hablar lo mismo. Todos los días estoy a las 7 de la mañana recibiendo el turno de Colombia. Sé dónde hay donantes, dónde están los trasplantes, cuáles fueron los problemas y cómo están las valoraciones. Y eso nos dio pie a que nosotros trabajáramos el consenso, y lo estamos haciendo. Y ese día quiero reunir a los coordinadores de trasplantes con los intensivistas, y quiero que se pongan de acuerdo,
porque yo no quiero pensar que en una unidad de cuidados intensivos yo, como médico tratante, bloquee en un momento un examen que necesita un donante. ¿Se necesita saber un control de un sodio? Pues sí, yo sé que yo soy el médico tratante, pero yo no puedo limitar la acción. Entonces quiero confrontar a los intensivistas con los coordinadores para que manejemos al unísono nuestros pacientes. La diversidad de manejo que yo estoy viendo todos los días en Colombia me preocupa. Me preocupa cómo manejamos inotrópicos, cómo manejamos líquidos y cómo las unidades de cuidados intensivos no están presentes. ¿Dónde están los intensivistas? Miren, un paciente cuando ingresa como neurocrítico tiene un Glasgow. Puede ser 8, puede ser 10, puede ser 15. No lo dan. No sabemos. ¿Por qué? Porque el lapso entre el ingreso y cuando los llaman a los coordinadores pueden ser 4 o 5 días. Cuando los llaman es por el Glasgow de 5:15 o de 3:15. Pero ¿qué pasó antes? Es un tiempo vital, es un tiempo de relación con familia, es un tiempo de manejo del donante. Cuando llegan los coordinadores encuentran un paciente efectivamente 3:15, pero ¿qué pasó con la relación con la familia? ¿Qué pasó con el manejo? Y por eso muchos de nuestros donantes se pueden ir perdiendo. Por eso el consenso consideramos que es de vital importancia para nosotros. Bueno, y el tablero, explótenlo, valórenlo, porque ese es un trabajo no de hoy, sino de ayer, que el equipo de trabajo del Instituto Nacional de Salud lo logró, y lo logró para ustedes. Y esto forma parte de lo que es la información transparente y clara que nosotros queremos entregar. Queremos que Colombia sepa qué es lo que hacemos nosotros, que ustedes sepan cuántos donantes estamos generando por día. Hay días que generamos 2 donantes, 3 donantes, es lo máximo que hemos tenido este año. Hay días que no generamos donantes. Siéntense en su tablero. Hoy vi que estamos en 128, mañana ábranlo y que ustedes puedan decir, uy, Colombia generó un solo donante o 2 donantes. Pero miren la dinámica que puede tener esto y la importancia. Es transparencia, es claridad, es la información que se pide en un país como este. Y si nosotros tenemos eso que es nuestro presente, ahora empecemos a ver el futuro, cómo vamos a estar en nuestro futuro cuando queremos trabajar en la sistolia controlada. Si bien en el mundo la sistolia controlada ya está evidenciada en países de Europa, y ya se conoce, y sabemos que el 19.6 por millón puede generar los donantes. En Sudamérica, únicamente esa manchita que ustedes están viendo ahí pequeñita es Argentina. Y Argentina, hasta ese momento, o hasta hace una semana, llevaba 30, lo que equivale al 0.2% del total de donantes. Colombia, en ese momento, está en la iniciativa. Desde el 2010, la Organización Mundial de la Salud estableció que los cuidados intensivos eran las áreas idóneas donde nosotros podríamos encontrar los donantes. Y 7 años después salió este documento que es los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos. En Colombia no lo conocen. No hay ninguna unidad de cuidados intensivos en este momento, y se lo digo yo que camino todo el país, que está implementando este proyecto. ¿Qué nos dice este proyecto? Este proyecto nos dice, doctores intensivistas, ustedes potencialicen la muerte encefálica. Doctores intensivistas, ustedes fuera de potencializar la muerte encefálica, que no lo han hecho, ¿okay?, que no se han metido en el cuento, van a tener ahora otras tareas. Y la otra tarea es que vamos a pasarle donantes de hospitalización para ventilación mecánica. Para ventilación mecánica no terapéutica. Y si no sabemos, entonces vamos a empezar a decir, yo no recibo ese donante, me lo van a glosar, nadie me ha dicho. Pues nadie te ha dicho porque nadie, o no conoces el documento de cuidados intensivos orientado a la donación. Fuera de eso, vamos a tener que trabajar en las unidades de cuidados intensivos sobre adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación o suspensión progresiva del soporte vital. Mire todo el trabajo que se va a centrar en las unidades de cuidados intensivos para poder nosotros tener un donante en asistolia. Entonces, parte de los aliados de la red para donante en asistolia son los cuidados intensivos.
grupos de trasplantes. Si no tienen ustedes una unidad de cuidados intensivos mentalizada, con un intensivista que entienda esto, créanme que va a ser muy difícil, porque nosotros en cuidados intensivos tenemos esa gran duda. Si le quito el ventilador o si le quito el tubo, pues tengo problemas jurídicos, y si no tengo problemas jurídicos, tengo problemas bioéticos. Y ahí nos quedamos y nunca lo vamos a lograr. ¿No se ha podido con la muerte encefálica? ¿Vamos a meternos en la sistolia? Yo considero que sí. Porque la única forma de poder entender que todo comienza en la unidad de cuidados intensivos es cuando yo haga mi adecuación del esfuerzo terapéutico, que dice limitación. Pero mire todo el recorrido que tiene que llegar hasta poder extraer los órganos. Eso sucede en cuidados intensivos. En cuidados intensivos a una persona que le hagamos adecuación del esfuerzo terapéutico pueden pasar 2 horas, 3 horas, 4, 5, un día, hasta que el paciente fallezca. Parada circulatoria. Y tenemos que esperar los 5 minutos para poder hacer todo el procedimiento de canulación para empezar la perfusión normotérmica. Entonces, todo esto tiene que ser muy bien conocido. Pero si no hemos podido entrar en la muerte encefálica y tenemos 360 IPS generadoras que no tienen esto, entonces, ¿qué hicimos o qué hemos hecho? ¿Cuál es el top de acuerdo a la UNESCO de los comités de ética? El top siempre será el Comité de Ética Nacional. Y el Comité de Ética Nacional es el que dice la última palabra. Y tuvimos la oportunidad de consultar con ellos con relación a la sistolia. ¿Por qué? Y a la eutanasia, que son 2 proyectos que queremos que en Colombia se den. Pero ellos nos contestaron y nosotros hicimos una primera pregunta, que es esa que ustedes ven escrita acá. Ellos nos han contestado y nos han dicho, hombre, ustedes lo que van a hacer está a través de las respuestas que yo les voy a mostrar del Consejo Nacional de Bioética. Entonces nos dicen por lo menos, en los casos del retiro planificado y controlado, que es algo que tenemos que hacer nosotros con los donantes, pues simplemente media lo que es un consentimiento familiar. Claro, me parece bien. O sea, el consentimiento es un derecho, y es un derecho constitucional, y es un derecho fundamental. Entonces nosotros no estamos faltando a la ética ni estamos faltando a eso. ¿Qué más nos puede decir el Consejo Nacional de Bioética? Nos dice, nosotros no vamos a normar ni a decirles nada sobre cómo retirar al paciente. Ustedes, que son los grupos de trasplantes, en los lineamientos internacionales, háganlo y háganlo bien. ¿Qué nos dice el Consejo Nacional? Que los cuidados intensivos tienen que saber cuándo termina el proceso de cuidado y cuándo inicia el proceso para la retirada de la ventilación mecánica o lo que sea para el donante en asistolia. Y nos dice también que en todos los casos los donantes con inminente fallecimiento, en un momento dado la información es básica y el consentimiento es básico. El Consejo Nacional de Bioética nos está diciendo a nosotros, los grupos de trasplantes, que ustedes pueden hacer donantes en asistolia. Pero entonces, bueno, si ya lo bioético lo tenemos superado, sus comités de ética de cada institución tienen que entender esto. Y esto lo dice el Consejo Nacional de Bioética, no lo dice el Consejo o el Comité de Bioética de una asociación o de una institución. Por eso es importante que esto se presente allá. Y finalmente nos dice, hombre, establezcan los grupos de profesionales. Ya. Ustedes, hay instituciones que yo sé que están trabajando con el comité de bioética para donante en asistolia, pero yo les digo a ustedes, capaciten a su gente, a los intensivistas. Nosotros en algún momento queremos ir a visitarlos a ustedes y queremos ver su protocolo y queremos saber qué es lo que tienen para poderles decir, no empiecen, sino simplemente lo están haciendo bien. Y nos dicen también, ojo, también ustedes tengan en cuenta todo lo que tiene que ver con el sistema de garantía de la calidad para que este servicio sea para todos, o sea, qué costos. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, los programas de trasplantes, para poder proyectarse en ustedes a la asistolia controlada. Mientras tanto, no tengan eso, no vamos a poder avanzar. No sabemos costos, no tenemos capacitación, no tenemos las unidades de cuidados intensivos, no tenemos preparado nuestro personal quirúrgico, inclusive hasta el portero debe saber que va a haber donante en asistolia. Eso nos dice el Comité de Bioética y nos dice que comprendemos que este enfoque es importante y el valor social que puede tener
un programa de donante en asistolia controlada. Yo creo que eso es un dato muy importante y muy valioso para que ustedes sigan desarrollando su proyecto. Y esto nos dice lo que les decía al comienzo. Ya tenemos un documento científico, académico, que nos dice que el no-touch van a ser 5 minutos. Y ya está escrito. Ya no necesitamos irnos a Italia y pelear por lo que dice Francia o algo. Ya. Son pequeñas cosas que se están haciendo para que podamos llegar realmente a una de las metas, que es el donante en asistolia, teniendo claro siempre la regla del donante muerto, que no vamos a extraer órganos, sino hasta que el donante realmente esté muerto. La eutanasia se practica en muy pocas partes del mundo. En Iberoamérica tenemos España y tenemos Colombia, tenemos Canadá y Estados Unidos es suicidio asistido. ¿Qué está pasando con esos países que tienen implementada la eutanasia, como España? España, en este momento, para el 31 de diciembre, este era el número de personas que habían donado sus órganos después de la eutanasia y habían favorecido el trasplante en este número de personas. La pregunta es, ¿eutanasia terminaría siendo un DAC, un donante en asistolia controlada? Y tenemos nosotros la facilidad, uno, de que la eutanasia es autónoma y es voluntaria. Y segundo, que la donación es autónoma y es voluntaria. O sea que no tendríamos jurídicamente ni bioéticamente problemas porque no estamos transgrediendo en ningún momento dado los principios rectores ni jurídicos ni bioéticos. Miren, desde el 2016 Canadá legaliza la eutanasia y es el líder en ese momento mundial de donantes en eutanasia. Ahí está la parte de donantes que se hacen en el hogar. Nosotros en Colombia, para la información, estamos haciendo o se hacen eutanasias 50-50, 60-40 entre hogar y hospitalización. Noticias como esta, encuentra 300 eutanasias en 2 años han generado el número de donantes, o sea, como quien dicen, es una forma que también tenemos nosotros de procurar en un momento dado nuevos órganos. ¿Qué tenemos nosotros en Colombia? Tenemos una resolución que es la 971 muy completa, donde nos está diciendo a nosotros desde el comienzo, y eso se los notifico, si a alguno de ustedes le llega a llegar una persona con un papel que diga, yo solicito mi eutanasia y fuera de eso solicito la donación de órganos, entréguenla. Entreguen esa papa caliente 24 horas, porque tenemos 24 horas para cualquiera de nosotros. Aquí no se necesita ser intensivista, cirujano, no cirujano, cualquiera. Hágalo y lleve el procedimiento, porque tenemos 15 días con los comités de muerte digna para solucionar el problema y definir cómo se va a realizar el procedimiento y que los grupos de trasplantes en un momento dado puedan definir qué es y cómo lo van a hacer. Pero para nosotros eutanasia también es muerte digna y para nosotros eutanasia son cuidados paliativos, son documento de voluntades anticipadas y es adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces tenemos una legislación muy amplia, una legislación que nos permite a nosotros podernos mover con claridad sin coger vías paralelas o subterráneas, sino simplemente todo está establecido. Tenemos un protocolo que trabajamos con la Sociedad de Cuidados Intensivos desde el 2015 y ya se ha establecido cómo tiene que realizarse el procedimiento y cómo se tiene que llevar a cabo el procedimiento o se está llevando a cabo el procedimiento. Con esto no estoy diciendo que entonces nosotros vamos a hacer la eutanasia. Hay personas que hacen la eutanasia. Es como todos los profesionales de la salud, hay unos que están de acuerdo, la Asociación Médica Mundial nos dice no es competencia de nosotros la eutanasia ni el suicidio asistido, pero sí es competencia de nosotros los que estamos dedicados a la donación y el trasplante, considerar que la donación es válida para el trasplante de órganos. Colombia ve desde el punto de vista ético y jurídico la donación o la eutanasia como un enfoque de una muerte digna. Y eso es lo importante. Y ¿cómo se establece? Pues ahí está claro cómo se establece. Necesitamos nosotros tener en un momento, primero, el consentimiento, un lineamiento médico, porque será el único que podrá realizarlo, y solucionar el sufrimiento.
Eso sería más o menos qué ha pasado desde el año 2015. La primera eutanasia se presentó en Pereira. En el 2015 fue un caos porque apenas estaba saliendo el protocolo. No hemos realizado ningún donante después de la eutanasia. Hay 2 países de todos los que tienen legalizada la eutanasia, que es Luxemburgo, sí, Colombia y otro país no tienen legalizada la donación después de la eutanasia. Los demás países que tienen legalizada la eutanasia ya la están practicando. Y la ciudad que más eutanasias ha hecho es Bogotá y Medellín, que ya a la fecha de hoy, a la fecha del año 24, llevamos más de 322 eutanasias. En el último año se hicieron cerca de 85. Pues bien, esa fue otra pregunta que fuimos a hacerle al Consejo de Bioética. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los donantes en eutanasia? Entonces, esa fue la pregunta y la respuesta que nos daban eran estas, ¿no? Pongo entre comillas, vuelvo y repito, las respuestas porque son respuestas firmadas por el presidente del Consejo Nacional de Bioética y por el grupo. Y eso es interesante, el Consejo Nacional de Bioética, ¿por qué? Porque es plural, porque es diverso, porque allá no únicamente están médicos ni moralistas, allá está el pueblo, allá está el indígena que está también escuchando, como ustedes en este momento, lo que se propone, o sea que es muy válido lo que se está dando. Y nos dice esto: todas las prácticas para aumentar posibles donantes están fundamentadas en el valor social que se entiende en su dimensión y altruismo. Nos dice también esto: la muerte médicamente asistida en un momento dado no únicamente es para el paciente en fase terminal. Ustedes recuerdan que ya salió una sentencia donde no únicamente se va a hacer eutanasia en pacientes terminales, sino también se puede hacer eutanasia en pacientes no necesariamente terminales. Y eso ya está abierto en Colombia. También nos decía lo mismo, desde una perspectiva utilitarista, es aceptable programar la eutanasia en procura de usar los órganos que están sanos y aptos para trasplante. Es la visión bioética que nos da el Consejo y que nos permite a nosotros tener claridad sobre esto. Y en la literatura, esta perspectiva se interroga el riesgo de incurrir en una pendiente resbaladiza, ¿sí? Cuando no se tienen claras las cosas, podemos incurrir en esa pendiente que se nos habla. Pues bien, si eso es el futuro, ¿qué es lo que tienen que hacer los grupos o qué tendríamos que hacer nosotros como instituto o qué tendrían que hacer los líderes de la donación en Colombia? Hombre, pensemos en hacer un programa de donantes en fin de vida, en los cuales incluyamos nosotros los donantes después de la eutanasia, entendiendo que es donante en asistolia controlada y donante después de la eutanasia, que tiene que tener una preparación del equipo profesional, etcétera, etcétera, muy bien delimitada y clara para los tiempos de actuación. Y eso nos daría que nosotros debemos de pensar en programas de cuidados intensivos del final de la vida. No va a ser un programa igual al de muerte encefálica, no va a ser. Tiene que ser un programa que vea la parte del final de la vida, porque es que estamos tocando la esencia del ser humano, estamos tocando a la sociedad, estamos tocando un nivel de exigencia al profesional y de exigencia a la familia, porque hablar de muerte cuando nosotros tenemos que limitarla para donante en asistolia no es fácil ni entendible para la familia, inclusive para nosotros los profesionales que estamos aquí sentados. Entonces, la sugerencia sería que todos esos equipos de trasplante que en este momento están, que yo sé que está Bogotá, está Chayo, Bucaramanga, Cali, están trabajando en esto, nosotros necesitamos generar un programa, pero un programa que a nivel alto, en este caso Instituto Nacional de Salud, podamos nosotros orientarlo hacia donación en asistolia y donación en eutanasia. Tenemos las bases, tenemos las personas, tenemos los elementos. Lo único que necesitamos es que cada uno de nosotros pueda empezar y demostrar que realmente tiene todo claro. La bioética tiene que formar parte de nosotros, definitivamente. Ha formado parte de los trasplantes durante todo el tiempo, pero a partir del 2016, con la resolución de Madrid, se introdujo que la donación de órganos forma parte del final de la vida, y la bioética es lo único que nos puede permitir a nosotros eso. La conclusión final, para no alargarme, es simplemente, o las unidades de cuidados intensivos entran con el programa de unidades de cuidados intensivos orientadas a la donación, que nos permitan poder desarrollar los programas de DAC. Eso es importante, y desarrollar nosotros donación en eutanasia simplemente es voluntad.
de ustedes como grupos de trasplante, de sus instituciones, del Estado y de las personas que están liderando o van a liderar futuramente los trasplantes en Colombia. Muchas gracias.